Buenos días, amigos, conversando siempre. Hoy es el 24 de mayo y vamos a tener una conversación hoy muy buena de historia, historia de, bueno, mundial en cierto aspecto y también de Cuba. Y desde luego tenemos, como siempre, desde Oscar del Río. Sí. ¿Cómo está, Oscar? Ahí debajo de la mata de coco como de costumbre. Gracias a Dios todavía no se ha A la desperdido reja. ninguno, así que A ya tú la reja. sabes. Óyeme, hablaste de mayo y estamos esperando esos aguaceros de mayo. Aún no han venido por acá. No, Hoy porque están todos aquí. Aquí no se para de está llover. mudando hacia el norte. Dime tú. Oye, lloviznó un poquitico temprano. Temperatura de 27 grados centígrados acá en Miami. Y estaba observando que, bueno, que allá en Remedio, mi pueblo, ahí están en 25 grados centígrados, que es un poquitico más caliente que allá en Remedios. Sí, Así no, que mira, está más así es. caliente también que Ciego de Ávila, está más caliente que Sí, Madrid. Sí, Miami está caliente hoy. Nosotros tenemos 14 grados hoy. Madrid tiene 21. sí. Como te dije, Ciego de Ávila 26. Así que, y lloviendo aquí, lloviendo no para de llover. Si escuchas un ruido afuera, pues en este momento está pasando el camión de la basura, como decíamos allá en La Habana, en aquellos tiempos juveniles. Y había un tema, me acuerdo que había un chachachá que decía algo así, a esconderse que viene la basura. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, sí, cómo no. A Cómo no, claro que me esconderse que ahí acuerdo de eso. viene la basura. Ok, pues bueno, entonces, primero que nada, que no se olviden de dar likes, Hombre, de claro, hay que suscribirse aceptarlo. y que, por favor, comentarios. Queremos oír Sí, ideas de temas que ustedes quieren que nosotros tengamos en el programa. Y entonces vamos a empezar el programa con esta cita y después hablamos de quién lo dijo. Y dice así, el ajedrez es algo más que un juego, es una diversión intelectual que tiene algo de arte y mucho de ciencia. Es además un medio de acercamiento social e intelectual. Y entonces, bueno, eso lo dijo José Raúl Capablanca. Y hoy vamos a sí, hablar de ajedrez el maestro. y Oscar nos va a llevar por la máquina del tiempo y hablar de dónde viene el Sí, señor. ajedrez. Así mismo es, Hernán. Sí, hablemos hoy del ajedrez y su origen, como el de tantas cosas que hemos hablado, como el de la pelota, recuerda que hablamos del béisbol, y aquello era un misterio, y para arriba y para abajo, y muchas versiones, muchas fuentes diciendo cosas diferentes. El origen del ajedrez, ¿no? Sigue siendo un poco un misterio. Aunque la versión más acertada, Hernán, sugiere que fue inventado allá en Asia, probablemente en la India, y lo llamaron en aquel momento Chatunanga. Y esto es súper interesante, Chatunanga. Y lo inventó, estaba leyendo algunas fuentes interesantes, el sabio Sisi, Sissa, en el siglo VI. Y lo inventó, fíjate, Hernán, para entretener a su señor, el rey Belkin. Vamos a entretener a este señor que está aburrido. Inventó ese juego que él nunca se imaginó en ese momento lo que estaba inventando y a dónde iba a llegar eso, ¿no? Un juego de estrategia militar, de guerra, que designaba, fíjate, exactamente designaba en aquel momento las cuatro partes en que se divide o dividía el ejército de la India, hindú. Estamos hablando de carros, estamos hablando de elefantes, estamos hablando de caballería y también de infantería, o sea, de todo un fenómeno militar. El chaturanga es considerado, Hernán, el juego más antiguo con características similares de la definición que tenemos hoy en día del juego en nuestro tiempo, o sea, del ajedrez. De la India se habría, bueno, pues se habría extendido a China, luego a Rusia, de repente a Persia y después a toda Europa. ¿Y por qué digo esto? Los árabes, tú sabes, bueno, ganaron la famosa guerra a Persia, una guerra milenaria, posibilitaron entonces de esa manera que el ajedrez se diseminara por Europa. Los árabes, tú sabes, que conquistaron España, estuvieron varios siglos allí, de repente el ajedrez caminó
por toda España, Italia y todo Occidente, después en sentido general, ¿no? Ya en el siglo XV el juego fue ampliamente difundido en Europa y es interesante, ¿no? Que en la variante europea, y esto tú me pudieras aclarar este punto, porque ahí estoy un poco fuera del juego, ¿no? Variante europea muy difundida, se incluyó, fíjate, la dama y el alfil. Parece que hasta ese punto, hasta ese momento, no existía en el juego esas piezas, la dama y el alfil. Ya en la variante europea que se extendió por todo Occidente, No, pues ya estaba. eso tiene ¿Eh? sentido porque el Cuéntame. alfil es una figura de la iglesia, es un bishop en inglés, o sea que es Exacto. El y obispo. el obispo, El obispo, exactamente, sí. Uh-huh. y eso no existía en la India ni nada, así que tiene sentido que cuando se europeizó, si eso se puede decir así, que Sí. le incluyeron eso y la dama porque siempre tenían una reina. Yo no sé si en las culturas asiáticas existían el concepto de reina, pero en Europa sabemos que sí, así que tiene Yo creo que sentido eso. la cultura asiática era patriarcal y era el rey. Sí, El hombre fuerte era el rey, el el que dominaba. emperador, el rey, sí, Exactamente. Entonces, después viene Occidente la reina, bueno, tenemos a la reina Isabel, ¿no? Por mucho sí, tiempo, ¿no? sí. En el siglo XVIII se fundaron los primeros clubs en la práctica del ajedrez. Ya en el año, fíjate, en el año 1851 se celebró el primer torneo internacional, estamos hablando de 1851, el primer torneo internacional en Londres. Eh, la popularidad en esta competencia llevó a la creación, Hernán, del título de campeón del mundo, debido a la popularidad en esta competencia de Londres. Y entonces, bueno, ganado en aquel momento por Wilhelm Steinitz en el año 1886. Fue el primer campeón del mundo después de la competencia de Londres, que se popularizó y se convirtió entonces, se llevó a un título mundial. En el año 1924 se fundó la Federación Internacional de Ajedrez. Algunas fuentes, Hernán, señalan que el primer campeón del mundo de ajedrez, ¿no? Fue el español, por cierto, que leí también que había sido sacerdote, Luis López de Segura, que en el año 1560, escucha esto, había derrotado a los mejores maestros italianos, o sea, se la ganó a los italianos, incluido al mejor de aquellos tiempos, ¿no? Leonardo da Cutri. Sin embargo, Felipe II convocó a los mejores de ambos países, estamos hablando de España y de Italia, en Madrid, los convocó en Madrid en el año 1575, en lo que se considera, Hernán, el primer torneo internacional de ajedrez. Escucha esto, ¿ves? El ganador fue Leonardo da Cutri, el italiano, y se llevó los 1000 ducados de premio, bueno, que estaban ofreciendo en este título. Aquella partida, podemos decir que fue la primera documentada y la primera en que se juega la apertura llamada de Gambito de Rey. ¿Me pudieras explicar esa parte, usted que es conocedor del ajedrez? Así que en Bueno, esa partida se jugó por vez primera en la historia la partida, ¿no? La apertura, perdón, llamada Gambito de Rey. ¿En qué consiste eso, Hernán? bueno, mira, espérate, déjeme buscar una cosa aquí. Estoy capaz de preguntarte porque tú eres conocedor del tema. Y yo en el So, ajedrez, como el dominó, botaba gordas. este libro Sí, habla de aperturas, este libro, y desde sí. luego, como cualquier libro serio de ajedrez, siempre menciona Capablanca, y aquí es lo mismo, aquí mencionan a Capablanca. Sí. Eh, hay una serie de aperturas que tienen nombres, y algunas, ahí está el Gambito de la Dama, por ejemplo, existe. Sí. Es más, se hizo una película que se llama así, The Gambits, ¿cómo es que se llama? The Queen's Gambit. Y entonces, que es el gambito de la dama. Y es una apertura en particular que
que se llama así, y te tendría que poner un tablero y enseñarte cómo es que trabaja eso, pero Claro, claro. hay muchas aperturas y por cada apertura de esas hay defensa. Está la defensa india del rey y así hay un montón de ellas. Y los maestros, los gran maestros que saben esto, que lo estudian y que lo saben de memoria, si tú abres con una apertura en particular, ellos te contestan con una defensa en particular. Sí. Y las primeras jugadas, yo no sé cuánto, 15 jugadas, lo que sea, es automática casi. Tú haces esto y entonces después empiezan a variar. Ya ellos empiezan a hacer sus propias variantes, pero al principio, si tú abres con una cierta apertura, tú te defiendes con una cierta apertura y todo el mundo sabe, los dos saben lo que están jugando. Hasta llega un momento que viene una variable y de ahí el juego ya es distinto. No es algo que tú puedes estudiar. Y ese es uno de ellos, el Gambito del Rey. Es interesante eso. Estabas hablando tú de la internacionalización del ajedrez en estos tiempos. Y estaba leyendo yo, Hernán, algo muy interesante. En este momento en el mundo hay unos 600 millones de personas, o sea, que saben jugar ajedrez. 600 millones. Y estamos hablando, yo no saqué esa cuenta, la encontré así ya hecha ya, el 10% de la población mundial conoce o sabe jugar ajedrez. No es que sean unos tú sabes, Sí, gran maestros y eso. grandes maestros, pero bueno, saben jugar ajedrez. Sí, bueno, y en unos países más que en otros. Claro. Hay países que yo sé que cuando yo estaba en Cuba, Sí. Una gran cantidad de personas jugaban ajedrez. El ajedrez tenía, y no sé si fue la tradición que viene de Capablanca, pero el ajedrez en Cuba tenía había muchos seguidores y muchos fanáticos. Yo era uno de esos. Yo jugaba ajedrez a diario. Tuve muchos amigos en el barrio que jugaban ajedrez, seriamente jugaban ajedrez, sí, muchos amigos. Y fíjate, Hernán, que recientemente hablamos, inclusive un tema muy interesante, hablamos del telégrafo en Cuba. Recuerda que esa conversación que tuvimos, el telégrafo, el teléfono, cuando se originó, cuando estábamos hablando de las inversiones norteamericanas. Pues te cuento que el desarrollo del telégrafo fue muy útil para el desarrollo del mismo ajedrez. ¿Por qué? Bueno, permitieron que, por ejemplo, en el año 1844, esto es muy interesante, gracias al telégrafo, en 1844 se jugara, Hernán, la primera partida a distancia entre Washington DC y Baltimore. Tú dirás, bueno, pero eso estaba cerca, porque realmente nosotros fuimos a Baltimore una tango de veces a jugar a los Orioles. Y no está tan lejos. Si querían. Pero bueno, estamos hablando del año 1844, Hernán. Y a distancia, gracias al telégrafo, se jugó el primer partido de ajedrez. Pero bueno, esto sí es interesante. Ya en el siglo XIX fue posible, se hizo realidad partidas transatlánticas. ¿Eso cómo? Gracias al cable submarino transatlántico entre Europa y el viejo continente. Y se desarrolló de aquella manera. El primer partido transatlántico fue una partida en un juego entre Londres y Manhattan. ¿Okay? ¿Qué te parece? En el año 1896 eso sucedió. En Cuba se viene celebrando el torneo de ajedrez desde el año 1860. Me llegó esa fecha, la encontré. Y por cierto, ya que tú mencionaste a Capablanca, y de eso se trata este espacio de Conversando Siempre. Capablanca, dice por acá, encontré por acá, que ganó la edición de 1901 a la edad de 13 años. ¿Tú me ibas a aclarar ese punto? Porque no fue el primer premio, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Lo que yo tengo entendido es que él terminó en cuarto lugar en ese torneo. Claro, él estaba, en realidad, bueno, no tenía 14 años todavía, era un niño. Pero tengo entendido que terminó en cuarto lugar, que fue el primer torneo nacional que él participó. Sí, qué bien. Es como todas las cosas que nosotros hablamos. Te lees un libro y te dicen una fecha, te lees el otro libro y te dicen otra fecha. Y tienes que leerte 10 libros y todavía tienes 10 fechas distintas. Es interesante, pero eso es lo que yo tengo entendido que fue su primero nacional y que terminó en cuarto lugar. Ok.
Mira, y hay algo interesante. En la primera década del siglo XX, en Cuba, junto con Capablanca, eran llamados el Trío de Oro. Y estamos hablando, escucha esto, el propio Capablanca, estamos hablando de Ramón Fons y estamos hablando de Alfredo de Oro. Capablanca, bueno, campeón mundial de ajedrez. Fons fue campeón de esgrima. Gremista, exacto. Esgrimista bestial, fenomenal. Por cierto, y hay un dato interesante que él ganó medalla en la Olimpiada de San Luis en el año 1904, donde por cierto hubo de participar el recordado Andarín Carvajal, el cartero de San Antonio de los Baños, sí. Félix de la Caridad Carvajal, un cartero que llegó allí con su bota de cartero y le cambiaron el uniforme. Oiga, aquí no se viene a correr el short de eso de repartir cartas y lo uniformaron y el hombre corrió, bueno, fue una... Ganó Bueno, premio al mérito, creo que al sacrificio. No, esa es una de las historias más interesantes que he oído en mi vida. No, el Andarín Carvajal, San Antonio de los Baños. Él practicaba en el parque de su pueblo la carrera esa. Y bueno, y de oro, es interesante que yo esto lo desconocía, que fue un destacado campeón mundial de billar. Hernán, ¿qué te parece? Exacto, sí. Sí, no, De sí, billar. Era yo el leí trío sobre el trío de oro. Así mismo Así es. que bueno, Capablanca. Sí, señor. Sí, mira, Tema hoy, de hoy. sí, aparte de la historia del ajedrez, vamos a hablar de nuestro campeón ajedrecista, Sí. José Raúl Capablanca, que, bueno, vamos a hablar del ajedrecista, del maestro, el diplomático, el autor, el actor, el deportista, El el actor, músico, tú no me digas. el hombre Actor. y sus logros. Este era el No. hombre orquesta, él hacía de todo, lo hacía todo y lo hacía todo bien. Era algo, vaya, increíble. Y entonces él nació en la instalación militar Castillo del Príncipe en La Habana el 19 de noviembre de 1888. Y lo que podemos hacer es, para empezar esto bien, Sí. vamos a enseñar una foto para aquellos que nunca han visto eso. Vamos a enseñarles dónde él nació. Un momentico aquí. Y entonces, vamos a ver. El Castillo del Príncipe. Te comentaba, fuera de cámara, que por ahí yo pasaba diariamente, ahí por la calle Avenida de los Presidentes, está erguido en una loma. Oscar, yo no puedo ver El lo que tú Castillo del ves. Príncipe. ¿Qué es lo que tú estás Sí, viendo? el Castillo del Príncipe. Ok, Sí, ahí está. sí, es una belleza. Y tú Pues ahí sabes nació él. sí, tú sabes que el Castillo del Príncipe se forma parte de las fortificaciones de Cuba que establecieron los españoles después de la toma de La Habana por los ingleses. O sea, después que devolvieron a Cuba los ingleses, ellos dijeron, oye, que esto hay que meterle mano a esto. Y llegó a ser la ciudad capital más fortificada de América, La Habana. Hicieron una serie de fortificaciones, entre ellas el Castillo del Príncipe. Y tiene una historia interesantísima porque estuvo ahí estuvo Martí de visita, no como preso, sino de visita, porque de Mendive, su maestro, por los hechos de Villanueva, estaba detenido allí y Martí lo fue a visitar. Es otra, entre otras cosas, ¿no? De que encierra el Castillo del Príncipe con presos comunes y también presos políticos durante toda su historia. Así que el príncipe. Sí, bueno, Sí. su padre se llamaba José María Capablanca, era comandante del ejército español. Y podemos hacer lo mismo aquí. Vamos a enseñar una foto del padre. No hay muchas fotos del padre, así que esta es una de las pocas que pude encontrar. Y lo interesante es que él le gustaba jugar mucho ajedrez. Sí. Y aquí está el padre de él jugando ajedrez, oficial del ejército español. Y entonces, vamos a volver aquí a nosotros. Y entonces, ¿cómo se llama? Él fue, él miraba al padre jugar ajedrez. Él lo observaba cuando jugaba, cuando jugaba ajedrez y nunca el padre supo que el niño aprendió a jugar ajedrez. Hasta un día, y esto es una historia,
esto es una historia cómica, interesante, tiene de todo. Sí. El padre juega un juego, termina de jugar un juego, y entonces el niño tenía en esta época, o sea, Raúl Capablanca, 4 años. Y cuando termina el juego, el niño le dice al padre, oye, tú hiciste trampa. Y el padre le dice, ¿cómo? El niño, Oscar, fue capaz De darse de, cuenta. no solo eso, sino fue capaz de armar el juego otra vez y enseñarle, yo qué sé, en la jugada 22, o que sea, y poner el tablero como estaba en ese momento. Y le dice, 4 años, ¿ok? Yo tengo 4 años. un nieto de 5 años y yo me pongo a pensar en eso y digo, pero ¿cómo es eso posible? Y Increíble. entonces el niño le arma el juego otra vez donde estaba en esa jugada, que no sé qué número era, 24, yo qué sé. Y entonces le dice, mira, tú moviste ahí el caballo como si fuera un alfil. Y por eso fue que tú ganaste. Y el padre se quedó con la boca abierta y dijo, pero ¿cómo es esto? Y entonces el padre juega con el niño Sí. y el niño le gana. Un niño Imagínate. prodigio, Hernán, No, no. un niño prodigio. ¿Tú sabes lo que es Mira, eso? Capablanca Increíble. y todos los grandes ajedrecistas, cuando le han hecho la pregunta, que sí, es más, el que fue el ruso que le ganó a Capablanca después, le hicieron una entrevista, yo vi la entrevista, fue en inglés, fue en Londres, y Sí. él hablaba bien el inglés, y le preguntaron, ¿el ajedrecista nace o se hace? Y entonces todos ellos dicen lo mismo, hasta cierto punto tú puedes estudiarlo y aprenderlo, pero tú tienes que tener ese talento que te Esa nace, habilidad natural, claro. natural. Ujú. Si no, no puede. Entonces, en el caso de Capablanca, bueno, nació para eso, simplemente. Claro, claro, Él claro. tenía un talento asombroso, y entonces, bueno, el Sí. padre, es más, el padre lo llevaron a un neurocirujano Ujú. porque estaban asustados. ¿Qué es esto? ¿Cómo este niño puede hacer eso? Y entonces, a ver si me encuentro por aquí, porque Capablanca habla de eso en un momento y dice que le dice algo, pero te dice que el doctor le dijo, este es Capablanca diciéndolo en una entrevista, que yo Sí. poseía poderes mentales inusuales Ujú. para un niño de mi edad y aconsejó que se me prohibiera jugar ajedrez. Tenía miedo de lo que iba a pasar. Increíble. Óigame, no, no, Oye, no, no, estaban no. asustados porque que eso no es Sí, sí, normal. sí, sí, sí. Sí. No, si el nieto Oye, mío que eso tiene era, 5 años hace eso, yo se va corriendo. no, no, eso es la película El Exorcista. Exacto. Sí. ¿Eh? Sí, y entonces, bueno, aquí hablamos en el 1902 que tú estuviste hablando. Tú Sí, tienes 1901 y lo de siempre, la que te pones sí. a leer la historia y Sí, hay hay conflictos de de fechas, de fecha. nombres, de cosas. Claro, claro. Ujú. Y yo encontré que en el 1902 fue casi a los 14 años. Participó en el primer campeonato nacional. Y bueno, ahí terminó en cuarto lugar. No, por lo que yo encontré, no lo ganó. Pero mira, estas son las cosas que que a mí me vuelven loco cuando yo veo esto, porque esto es algo, Oscar, tú sabes lo que es una simultánea, tú sabes lo que es eso. No, no, bueno, jugar algunas al mismo tiempo, varios juegos, No, es ¿no? cuando una persona, un campeón, un maestro, un gran maestro juega contra un montón de otras gente a la vez. Y Exactamente, vaya a sí. hacer una jugada. Te voy a enseñar una foto de este baby, porque es lo que era un bebé, haciendo eso. Y yo veo eso y digo, pero ¿cómo es posible? Ujú. Fíjate, puedes verlo, Sí, puedes ver la foto. Mira, fíjate en la edad de los que están ahí jugando contra ellos. sí, sí, ya con cana y barba. Y Sí, el niño y jugando contra todos ellos, que son, eso, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, por lo menos cuento 7, no, después te voy a contar. Él llegó a 8, jugar simultánea 9. contra más de 300 personas. Esto era algo extraordinario. Este es uno de los, considerado por todos los expertos de ajedrez, uno de los mejores 5 ajedrecistas de toda la historia. Algunos dicen que es uno de los mejores 3 de toda la Sí, historia. Él era algo extraordinario. sí, no me digas. Perdón. Sí, ¿de qué país? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? ¿Cómo se llamaba? Está hablando de otra época. Yo veo ahí, ¿en qué tiempo fue eso?
Bueno, mira, esto es al principio, como tú puedes ver, él ahí parece un baby. O sea, que esto Sí, sí, tiene que sí. haber sido, me imagino que en La Habana, porque yo a esta edad todavía yo no creo que había estado viajando a ningún lugar. Pero esas son las cosas que tú lees de él y que, oye, son asombrosas, eso no es normal. Claro que no era normal, él era un niño, bah, un prodigio, de verdad. Y entonces, a partir de eso, pues empezó a jugar en otras competencias que lo llevaron a Estados Unidos y Europa. Entonces hay una anécdota interesantísima. Tú sabes que él va a estudiar a los Estados Unidos, a estudiar en Sí. Columbia University, ahí en New York. Ujú. Está estudiando ingeniería química. Y bueno, hay una historia más complicada que tiene que ver que un señor que el padre, cuando él era muy joven, lo llevó a jugar contra Sí. un amigo. Este amigo era un hacendado que tenía, no sé, centrales azucareros, qué sé yo. Y él era un niñito todavía. Y juega una partida y Capablanca le gana. El hombre se queda tan asombrado. Este niño súper inteligente, que él decide financiar los estudios en los Estados Unidos, con la idea de que, mira, te Claro. ingeniero químico y Sí. vuelves para acá y ayudas en los centrales con el problema Sí. de la industria y lo que sea, producir azúcar. Pero me estás manteniendo la foto ahí en pantalla, la foto del niño. Ok, vamos a cerrar Sí, esto, sí, ya. volver a nosotros. Ok. Eh, Sí, perdón. ¿Ya se fue? Ya se fue ya. Ok, ay, perfecto. Y entonces, el hombre este le paga los estudios en Estados Unidos, pero con una condición, Ujú. que no podía jugar ajedrez, porque era lo que quería, que se concentrara en los estudios, se graduara y volviera a Cuba. Pero estando ahí en Columbia University, y de aquí que no se me olvide, él era tremendo pelotero también. Jugaba primera base para el team de la universidad. Es que lo hacía todo, era una cosa increíble. Sí. Y entonces, estando ahí, él se pone a jugar ajedrez ahí en la universidad, le gana a todo el mundo, entonces se va a lugares donde hay gente jugando ajedrez, en los parques, en las plazas, lo que sea, y con todo el que jugaba, le ganaba, y le ganaba fácil. Ujú. Se corre la voz de que hay un muchacho joven en la ciudad que le gana a todo el mundo, y entonces el campeón de los Estados Unidos en ese momento se llamaba Frank Marshall, que era una persona muy conocida, la persona más respetada en los Estados Unidos en el ajedrez en ese momento, lo invita a jugar ajedrez. Y entonces yo vi el juego entre Frank Marshall y Capablanca ayer. Sí. Lo estuve siguiendo jugada por jugada y es algo asombroso porque Frank Marshall tenía un estilo de jugar ajedrez que era ataca, 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 agresivo, dale, 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 Sí. arriba. Y durante el juego, Capablanca tenía las fichas blancas en este juego. Frank Marshall le monta un ataque, Oscar, que era vaya, de arranca pescuezo. Eso era sin parar, sin respirar y dale, y dale, y dale. Entonces, lo interesante, el hombre que está haciendo el comentario del juego, es que Capablanca no se pone nervioso. Capablanca no mantiene su frialdad, tú sabes, lo Su mira todo calma. tranquilo. Y yo estoy viendo el juego y digo, pero ¿cómo Capablanca se va a salir de esto si este hombre lo está destruyendo? Era un ataque, tenía el rey de Casablanca atacado por la reina, por alfiles, por caballo. Dice, pero ¿qué es esto? Y él tranquilito y yo decía, bueno, la jugada debe ser tal ahora. Y él hacía otra. Entonces cuando yo ponía a analizarme, ¿por qué él hizo esa jugada? Me daba cuenta de que era, claro, él hizo la jugada que tenía, la mejor jugada, pero no eran las jugadas obvias. Y Sí, entonces claro. de pronto el juego hace así, se vira como una tortilla. De pronto que él estaba ahí acosado por todas las piezas de Frank Marshall, las negras. De pronto aquello se vira y Frank Marshall tumba el rey, le da la mano y ya, se fue, perdió el juego. Pero es Increíble. como una guerra, que un país lo atacan por todos lados, lo están Sí, 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 sí. destruyendo y de pronto el país que es atacado se No, vira sí. y se acaba la guerra. No, Y no, y entonces, eso, bueno, el invento se basa en eso, el invento del hindú se basa exactamente en una guerra, en una estrategia de guerra. sí, pero Hay un lo enfrentamiento, sí. interesante es que él no, oye, porque es un ataque porque mira,
y la gente que sabe jugar ajedrez van a entender esto, tú empiezas desarrollando tu juego, y eso quiere decir algo, desarrollar el juego quiere decir algo. Y tú empiezas haciendo eso, que sacando las piezas, moviéndolas para que estén preparadas todas para atacar y qué sé yo, y para defender, tú vas desarrollándote. Pero este hombre no, este hombre empieza atacando, pero sin cesar. Y entonces yo estoy mirando eso y digo, aquí no se puede salir bueno, pues le gana. Entonces, en vez de estar este hombre amargado, no estar contento por lo que pasa, está impresionadísimo con Capablanca y le dice, ven conmigo, te voy a llevar para Europa. Se lo lleva para Europa, para los torneos importantes de Europa. Y entonces, cuando llega a Europa, para participar en esos torneos, tú tienes que haber ganado un torneo importante en algún lugar. Tú no puedes aparecerte y decir, yo vengo a jugar ajedrez. Claro, cuando se aparece Capablanca, él no había participado en ningún lugar importante todavía, en un torneo importante. Y le dice, no, tú no puedes. Y entonces Frank Marshall se para y le dice, no, espera un momento. Yo soy el campeón de los Estados Unidos y él me ganó a mí. Así que él se ganó un puesto en los torneos. Sí, con respeto, se lo ganó, claro. No, él es el que le abre la puerta para que todo el mundo empiece a jugar con él y empiece a, ¿cómo se llama? A dejarlos entrar en esos torneos, después que perdió allá en New York. Entonces, a ver, vamos a ver. Entonces, durante oye esto, hablando de las cosas que él hacía de todo, entre el 1912 y el 1915, él hace abre una revista de ajedrez en La Habana. Entonces, durante la Primera Guerra Mundial, que él se queda en New York, él juega en varios torneos. Esto es en el año entre el 15 y el 18 más o menos. En el 21, después que derrota al matemático, filósofo, campeón mundial de ajedrez, Emanuel Lasker, esto fue en La Habana, él se hace el campeón del mundo. Y creo que aquí tengo, lo tengo a Lasker. Sí, es más, lo tengo. Sí. Pero aquí tengo a Lasker jugando ese juego donde él se hace el campeón del mundo. Y déjeme enseñar, share, compartir esto. Okay. ¿Lo puedes ver ahí? Sí, perfectamente. Este señor había sido campeón del mundo por muchos años, alemán, y juegan ellos en La Habana y Capablanca le gana, y ahí se hace el campeón del mundo. Sí. Déjame quitar esto de aquí. ¿En qué momento Fischer fue campeón mundial de ajedrez? Fischer fue en los años 70, por ahí. En los años 70. Mucho después. Mucho después, sí. Fischer ha hablado que él fue influenciado por Capablanca. Bueno, sí. Cuando tú hablas con cualquier ajedrecista de algún rango de hoy en día, contemporáneo, después de los años 50, 60, 70, 80 hasta hoy, casi todos de alguna forma estaban influenciados por Capablanca. Capablanca tenía una cosa que era, donde él era fuerte, era terminando los juegos. Si tú llegabas después, o sea, si tú lo ibas a matar, lo tenías que matar rápido. Porque si el juego se alargaba y estabas llegando después de la mitad del juego para adelante, ya estabas perdido. Él era un experto en cerrar los juegos. Entonces la gente que quieren aprender las tácticas, la estrategia de qué pasa al final del juego, se refieren a Capablanca, porque él ha sido el mejor de eso. Y entonces, ese mismo año, él publica una obra, escribe un libro, que es uno de los libros más famosos que hay de ajedrez, que se llama Fundamentos del Ajedrez. Y, espera. Lo tengo aquí, lo tengo en inglés. Este es de Capablanca. Sí. ¿Lo ves bien? Sí, perfectamente, sí. Es un tremendo libro. Y es un libro que casi todos los ajedrecistas lo tienen, porque ahí viene mucha buena estrategia, buenas cosas que hay ahí. Entonces, como si no fuera poco, él participa, o sea, actúa en el 1925 en una película rusa, silente, que se llama Chess Fever o La Fiebre del Ajedrez. Y Oscar, yo la vi.
Yo vi la película entera. Sí. Pero claro, no puedo entender porque, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas de la película Accidente? Sí, claro. Pasa algo, tú ves, hablan ahí, no se oye nada, y entonces sale un letrerito que te dice lo que pasó. El hombre se enamoró de la mujer y no sé qué cosa. Bueno, ese es el estilo. Claro, pero el letrerito está en ruso, así que yo no podía entender nada. Pero lo vi actuar, algo interesantísimo. Otra cosa más que hacía el hombre. Y entonces Capablanca continuó compitiendo y ganó, entre otros torneos, el famoso New York International en el 1927. Sí. Ese año él pierde su título mundial frente al ruso Alexander Alekhine, el cual le niega la revancha. Y eso yo no lo sé por qué, porque eso no tiene sentido. Entonces aquí te voy a enseñar al ruso que le gana a él. Te lo voy a enseñar un segundo, compartir aquí. ¿Lo puedes ver? Sí. Es el hombre que le gana a Capablanca. Sí. Y por algún motivo él decide, no, yo no te voy a dar la revancha. No sé por qué. Eso no entiendo la razón, no sé qué pasó, pero el caso es que él se queda de campeón y bueno, pues no puede haber otro juego para ver si Capablanca puede recuperar su título. Bueno, eso es inseguridad. Me imagino. Me demuestra eso. Me demuestra eso. No tenía mucho sentido. Claro. Y como te digo, no he encontrado una explicación que diga por qué pasó eso. Su récord, oye el récord de Capablanca, esto estás hablando esto no es jugando él con un vecinito, ¿no? Estos son juegos importantes. Él ganó 302 veces, o sea, tiene el récord de 302 victorias, 246 tablas y tan solo 35 derrotas. Por un tiempo, oye otra cosa más que hizo Capablanca, de las muchas cosas que hizo, fue embajador de Cuba. No me digas. ¿Sabes eso? No, increíble. El hombre lo hacía todo. Bueno, hablaban, o sea, todas las personas que han estudiado a Capablanca, que han escrito y que han hecho, hay documentales sobre él, todos dicen lo mismo. Era un hombre extremadamente inteligente, muy refinado, tenía mucha educación, hablaba varios idiomas y fue una de las razones por que lo hicieron diplomático, porque claro. esa educación que él tenía. Imagino que miraba el francés, el inglés y claro, el español, que es su idioma materno, ¿no? Sí, bueno, él también tuvo tiempo en Rusia, él también habló un poco de ruso también. También. Es una persona muy educada, muy, como te digo, muy refinada y era una persona que era muy agradable, le caía bien mucho a la gente. Sí. Entonces, bueno, él se había casado primero. La primera esposa que él tuvo se llamaba Gloria Simoni, yo no sé si se dice Simoni o Simoni, y era la sobrina de la esposa de Agramonte, Ignacio Agramonte. Mira eso. Y con ella tuvo 2 hijos, pero ese matrimonio yo no sé si es porque era la época en que él estaba viajando por todo el mundo y estaba muy poco ahí, pero ese matrimonio tuvo problemas y ellos terminaron divorciándose. Y entonces en una recepción en New York, él conoce a una muchacha rusa muy bonita, una muchacha bella que se llamaba Olga Chagodaev. Y se enamoran y se casan. Y entonces, bueno, esa fue la segunda esposa, la última que se conoció de él, él estaba con ella cuando murió. Entonces, mira, esto es algo, esto que te voy a decir ahora te vas a caer para atrás. Él llega en un momento en que el ajedrez para él es algo tan fácil que empieza a aburrirse porque y él jugaba muy rápido. Dicen que no era un jugador, él no necesitaba casi tiempo para hacer una jugada. Sí. Él jugaba y jugaba, tenía una facilidad que llegó el momento. Entonces, oye esto, el hombre propone inventar un juego de ajedrez con un tablero más grande con más fichas para que fuera más difícil. Dímelo. ¿Tú sabes lo que es eso? Ya, con lo difícil que es el ajedrez, mira, déjeme enseñarte el tablero que él inventó. Es que las cosas de él son de verdad algo del otro mundo. ¿Tú lo puedes ver aquí? Sí, ahí está.
Bueno, enorme. aquí él agrega Sí. esta ficha que no sé lo que es. No sé si es otra dama. Aquí se ve mejor porque ahí se ve que está rota. Aquí es otra dama. No sé si es otra dama o Sí. otra torre. Es algo, una ficha que él inventa, que la mete entre el alfil y el caballo. Y desde luego le agrega a cada lado un peón extra. Sí. Así que tú te imaginas lo difícil que tiene que haber sido jugar esto. Sí. Para mover todo eso, esa No, ficha eso se complica más. y Entonces, trazarse, claro, él más lo hizo esta, claro. a propósito, para complicarlo más, porque ya se estaba Sí. aburriendo de lo fácil que lo encontraba. Y entonces, bueno, voy a ver aquí, ya lo cerré, ¿verdad? Sí, ya lo cerré. Cerré esto, volvemos a nosotros. Entonces, otra cosa interesante, déjame decirte, bueno, de luego, como él muere, el día 7 de marzo, y estábamos Sí. hablando tú y yo, que tú dices que tú tienes la fecha que él murió el 7 de marzo. Sí, sí, Eso exacto. no está muy claro, y te voy a decir por qué. El 7 de marzo, él está en el club de ajedrez de Manhattan, donde él iba mucho, él frecuentaba mucho ese ajedrez, y se sintió mal. Él estaba haciendo un comentario sobre un juego que acababa de terminar, estaba hablando ahí, qué sé yo, mirando el juego, no sé si es que él había jugado o alguien había jugado y él estaba haciendo un comentario sobre el juego, y de pronto se siente mal y cae al piso, cae como desmayado, entonces se lo llevan para un hospital. Y ahí está en el hospital y lo que tenía era una hemorragia cerebral y tenía, a Claro. consecuencia de él tenía hipertension, tenía la Sí, presión arterial hipertensión. muy alta y eso le causó esa hemorragia. Y entonces no es hasta las 5:30 de la mañana cuando oficialmente los médicos dicen que él está muerto. Claro, claro, O sea, claro. que aunque oficialmente la fecha es el 7 de marzo, me parece que fue el día 8, de El acuerdo día con... 8. Y entonces, bueno, sus restos los llevan a La Habana. Cuando entra, lo traen en un barco. Cuando llega a La Habana, la recepción, el pueblo entero está en la calle esperándolo. Y hacen ¿cómo se llama? Un entierro enorme. La tumba de él en el cementerio de Colón en La Habana tiene Sí. arriba una enorme pieza de ajedrez. Y no sé si sí, espera, te la voy a enseñar. Interesantísimo, una cosa muy No, mira, elegante. qué interesante, porque tú sabes, en el cementerio de Colón hay obras maestras de arquitectura en distintos eh, tumbas de personas famosas, ¿no? Y conocidas. ¿Puedes ver esto Sí, aquí? sí, sí, claro, Eh, Aquí perfectamente. abajo, capa blanca, y esa es una pieza de ajedrez, una Es cosa una muy pieza de elegante. ajedrez. Sí. Sí, la verdad que fue muy sentido esa muerte. Él nada más tenía 53 años, creo, en ese momento. O sea, que fue una muerte muy prematura. Sí, Eh, joven. un hombre joven todavía. Sí, Y fue la verdad que no, fue una lástima, una pena que eso así mismo pasó es. tan temprano. Y entonces, mira, hay una muy larga lista de libros sobre su carrera ajedrecista. Y yo Sí, estuve buscando, encontré 28 libros en sí. varios idiomas que Mm, hablan de él. claro, claro, Por claro, otro claro. lado, ha habido varias películas de donde lo mencionan a él. En la película de Queen's Gambit, o El Gambito de la Reina, Ujú. que es una película bastante nueva, ¿no? Nada más que salió hace unos años. Ella va, la muchacha que es la protagonista, que es una ajedrecista, no sé si viste la película, ella va a una No, no, no he librería. visto la película. Oh, tienes que verla, es una tremenda película, pero tremenda. Y ella va a una librería y le dice a la mujer que trabaja en la librería que quería sacar un libro de José Raúl Capablanca. Y la mujer le pregunta, ¿y eso qué cosa es? ¿Quién es ese? Entonces ella le describe, ¿no? Un ajedrecista que uno de los mejores del mundo, que sé yo cuándo, porque estaba estudiando. En la película de Searching for Bobby Fischer, Ujú. estoy casi seguro que ahí también hablan de José De Raúl Capablanca. Capablanca. Claro, O claro, sea que claro, claro. un hombre muy conocido, un hombre Sí. muy apreciado eh, y respetado por todos los ajedrecistas del mundo, de toda la Y historia. una gloria de Cuba, Hernán. Oh, claramente, claramente. Definitivamente una gloria de Cuba. Y se considera un deporte, el juego ciencia, el ajedrez se considera también un deporte, no tengo entendido.
Sí. Desde cierta época para acá, un deporte. Sí, sí, exactamente. Y te estaba comentando algo quizás un poco jocoso para traerlo a colación, porque tiene que ver con el ajedrez, algo que sucedió allá en el barrio. De cierta forma, bueno, en aquel momento lo tomamos como chiste, ¿no? Resulta ser que al monaguillo de la iglesia de Paula, la iglesia que yo asistía, era muy amigo del sacerdote Pedro García, que está acá en Miami hace años ya. No está bien, está un poco enfermo, Pedro. Y íbamos ahí, Pedro montó en la iglesia un combo, Pedro tocaba guitarra, había otro muchacho que tocaba guitarra, que es psicólogo, ahí tengo su teléfono ahí también, a cada rato hablamos, y ya tocaba la tumbadora y metió entonces en la iglesia para atraer la juventud un grupo musical. Eso fue algo no muy común en los 70 en una iglesia que estaba Monseñor Yaguno, que era un padre, un cura de la antigua, ¿no? Pero bueno, la historia es que el monaguillo de la iglesia era un muchacho gordito, no voy a decir su nombre porque no viene al caso. Era gordito, de esos muchachos que tienen tendencia a la obesidad, ¿no? Entonces un día llega y dice, no, estuve en el médico, no, a nosotros el grupo. Sí, bueno, entonces ¿qué? No, me mandó a hacer un deporte. No me diga un deporte, entonces ¿qué vas a hacer? No, escogí el ajedrez. Hernán, aquello fue, vaya, estuvimos una hora riendo todo el mundo. El ajedrez. Va a bajar ¿Me de peso entiendes? cantidad jugando. Es un chiste y es una realidad. Eso pasó de verdad, ¿no? Después yo lo vi aquí a ese muchacho, lo vi aquí ya grande, ya lo vi aquí en Miami hace ya unos cuantos años. Así que sí, escogí un deporte y el ajedrez fue lo que escogió para bajar de peso. Es un chiste a colación. Pero bueno, quería hablar de ti, Hernán. Yo sé que tú fuiste un experto en ajedrez, fuiste muy bueno en el juego, que desarrollaste mucha técnica y ocupaste lugares muy interesantes allá jugando ajedrez en Cuba. Pero te voy a hacer una pregunta personal, aparte del ajedrez, porque tú tienes tendencia a la música y tú adoras la música, tú tocas varios instrumentos y no te has dedicado a eso profesionalmente, tú eres un empresario, tienes tu compañía, pero tocas la música y tus hijos tocan música y tú tienes ahí casi que un estudio de grabación ahí en tu casa. Pero bueno, a la vez que tú desde jovencito tocabas la guitarra, tratabas de tocar el piano también, en tu casa jugabas ajedrez, ¿cuál de las dos cosas te llamaba más la atención? ¿O la música o el ajedrez? ¿Eh? Bueno, esto, antes de Y contestarte, te voy a hacer una pregunta sí, difícil que no te sí. preparé para eso. Bueno, antes de contestarte, te voy a decir que antes que se me olvide, que, Sí. que José Raúl Capablanca también era músico, tocaba el violín. Ah, mira, no me habías dicho eso. Se me Ahora había olvidado ya voy decirte. entendiendo ya, ¿eh? Es algo increíble lo de este hombre. Bueno, para Sí, contestarte eso, mira, a mí me encantaba, a mí siempre me ha gustado la música desde que yo era chiquito. En mi casa había un piano, la familia mía tenía orquesta de esa de música guajira, por otro sí, lado la otra familia tenía música de esa de más moderna. Yo me crié sí, entre músicos, oyendo música, tocando música, a mí me encantaba. Pero el ajedrez se llegó a convertir para mí en una obsesión. Yo sentía algo especial cuando yo jugaba ajedrez. Era algo que yo no lo puedo ni describir. Yo no te puedo decir ni lo que yo sentía, pero cuando yo jugaba ajedrez, yo estaba en otro mundo. Yo me sentía, yo no sé ni cómo explicártelo, pero eso bueno, era algo que me daba una sí, satisfacción a mí de algo especial. Yo nada más que para sentarme enfrente de un tablero de ajedrez, sentía algo ujú. especial. Una pregunta, ¿a qué edad empezaste a jugar ajedrez? Mira, para decirte la verdad, no lo recuerdo. Yo sé que yo era Sí, muy pequeño, pero yo no recuerdo exactamente. Yo sí sé que yo era muy joven y sí, después con el tiempo empecé a ir a una academia de ajedrez donde había un maestro buenísimo de ahí del pueblo mío que se llamaba Bolívar Fajardo y él era una persona a quien yo respeto mucho. Tengo buenos recuerdos de él, era un hombre muy inteligente, un hombre muy bueno, un hombre que era un maestro excelente sí, y una persona muy, un caballero,
y tenía un método de enseñar muy bueno, y eso me empujó más todavía a mí en el ajedrez, porque no solo a mí me encantaba jugar ajedrez, pero ahora me encantaba ir a la academia. Y él Claro, daba sus claro. clases y nos enseñaba, cogía un libro y me decía, hoy vamos a estudiar el partido entre Capablanca y no sé quién del año y vamos a estudiar por qué este ganó y el otro perdió, íbamos jugadas por jugada. Y entonces algo interesante pasa. Cuando yo tenía como 11 o 12 años yo creo que tenía, iba a cumplir los 13, eran 12. Él hace algo que arregla para que yo vaya a jugar con una doctora que había allí, que aparentemente yo no sabía. En su tiempo había sido una ajedrecista ranqueada, o Sí, sea, de rango, claro, claro, claro. De nivel. y, y él insistió en que yo fuera. Yo no lo sabía, yo no sabía nada, era algo misterioso. Yo quiero que esta noche tú vayas a casa de esta señora y juegues ajedrez con ella. Y entonces yo fui. Te estaba eh, probando. ¿Eh? Te estaba probando. Sí, y yo fui con Claro. mi mamá y mi papá fueron conmigo, porque era un Eh, poquito lejos de donde nosotros vivíamos, y yo tenía, no sé, 12 años. Yo fui allí y yo recuerdo que delante de mí había un tablero enorme de ajedrez, que es el tablero de ajedrez más bello que yo he visto en mi vida. sí, Las piezas eran más grandes que normal, las negras eran negras como azabache, las blancas sí. eran blancas como un coco, y el tablero era igual, blanco y negro. Una belleza. Y yo estaba impresionado, ya yo estaba ya en ese momento. Entonces yo juego con esa señora y fue un juego reñido, pero Te ganaste. le gané. Oh. Y entonces todavía yo estaba, ¿por qué fue esto? Bueno, pero no lo supe. Yo sé que ya yo estaba llegando al punto en que había avanzado tanto que pues, podía jugar en la nacional. En la categoría, yo no sé si en esa época era por edad, en el ajedrez, pero había la Sí. campeona de Cuba con que yo se suponía que yo hubiese podido jugar, era una muchacha de La Habana, Sí. que tenía 13 años. O Y sea, ya ya yo tú tenía, estabas, perdón, ya tú estabas a nivel de poder jugar con la campeona del país. bueno, de Oh, juveniles, yo no sé cómo era, no recuerdo si era por el, como tú acuerdas que los deportes eran 11 y 12, sí, 13 y sí, 14. claro, la Y edad, yo no sí. recuerdo si el ajedrez era igual, pero yo sí recuerdo esto, ella no era la campeona de las personas mayores, sino de Claro, claro, claro. alguna categoría juvenil. Y sé que era Juvenil, una claro. muchacha, y sé que tenía 13 años en esa época, y sé que era de La Habana. Y Ujú. entonces, bueno, nos hicieron una recomendación que no debíamos hacer eso, porque eso podía traer si yo le ganaba a ella, a lo mejor eso traía algún problema a la hora de nosotros salir. Y entonces Ya entiendo. yo desistí de seguir eso y bueno, seguí jugando ahí en el pueblo con todo el que podía todos los días. El que quería jugar ajedrez conmigo y jugaba. Yo estaba ready, yo me iba para la escuela al campo mi juego de ajedrez para jugar ahí inventaba torneos y cosas. Y entonces lo interesante es, ese hombre me enseñó tanto ajedrez a mí que cuando yo llegué a Madrid, y te voy a decir, Madrid en esa época no había mucho, no era como en Cuba, no se jugaba tanto ajedrez, pero sí se jugaba. Entonces, y a nosotros, una familia española nos invita a una fiesta. Y yo le estaba enseñando ajedrez al hijo de esa gente, que era como 2 años más joven que yo, o sea, el hijo de la familia esa donde estaba la fiesta. Y Sí. cuando estamos en la fiesta, él le dice al tío, óyeme, mira, quiero que juegues con Hernán, porque él sabe mucho ajedrez. Entonces él me dice, el tío mío fue campeón de Castilla. Mm. Y entonces hay una fiesta, el hombre por compromiso se sienta ahí un momentico y no, ni presta atención, te voy a decir la verdad, no Sí, estaba sí, prestando sí. atención. Ya, Este este muchacho, muchacho que fue campeón de que va, Castilla, este chiquito aquí, hombre, vamos, no, que va a venir a inventar aquí conmigo. y por no Es estar que prestando sé atención, cómo yo le bailar gané en el casa del juego, trompo. le gané el juego facilito. Ah, Entonces él bueno. dice, bueno, espérate, okay, vamos a jugar otro, esta vez voy a prestar un poco más atención. Pero él pensaba que si él le prestaba un poquito de atención, me ganaba. Sí. Y jugamos el segundo juego un poquito más duro, pero se lo gané también. Entonces él dice, espérense, cállense la boca, no me van bullar, me tengo que No, concentrar. no. Jugamos un tercer juego y ya está, en este momento él se puso de verdad en serio y prestó atención completa, se concentró en eso, no se dejó distraer. Y el tercer juego fue más duro, pero se lo gané también. También. Le gané los 3 juegos. Y entonces, tú sabes, yo pensé en ese momento, óyeme, la formación que me hicieron a mí allá No, en no, no, esa academia de espectacular. ajedrez en Chamba fue buena, porque Claro.
Yo llegué al punto que no perdí. No, bueno, lo que me pasó a mí fue cuando yo llegué aquí nadie jugaba ajedrez. En esa época, la juventud. Y un día me dijeron, no, este muchacho es buenísimo, tienes que jugar con él. Y me siento con él, lo maté como en 10 jugadas. Entonces no tenía con quién jugar de verdad. Sí, no, claro. Lo dejé, que fue una desgracia, porque yo tenía que haber seguido eso. ¿Cómo se llama? Lo que yo sentía jugando ajedrez no lo siente Diego con nada. Era algo la verdad especial. que debiste haber seguido en eso, aquí buscando, ahí tiene que haber lugares, club de No, ajedrez. hoy en día sí. Tiene que haber, ¿ves? Chess.com puedes jugar con personas de cualquier país. Y yo lo que pasa es que en este momento no tengo ningún tiempo de nada, pero sí, esa es la historia. Claro. Ahí terminó yo no soy José Raúl Capablanca. Sí. Pero bueno, para mí José Raúl Capablanca era un ídolo y alguien especial, y tú puedes ver por qué. La verdad que él era alguien especial. Sí, señor. Oye, qué buen programa, Hernán. Qué buen programa, la verdad que sí. Lo disfruté. Hablando de José Raúl Capablanca, siempre lo disfruto. Yo también. Así que, bueno, como siempre, por favor, no se olviden de dar likes y también de suscribirse. Y hacer algún que otro comentario también al respecto. Sugiéranos temas de qué hacer aquí en este programa. Seguro, claro. Así que con esto, hasta la próxima. Hasta la próxima, Hernán. Gracias. Hasta luego.